o sea, de la desolación de la tierra por 1000 años. Hoy vamos a hablar acerca de eso. El primer texto que leímos fue San Juan 5, ¿qué? 25. Vamos a leer nuevamente. Dice, léalo si quiere. Os aseguro, viene la hora y ahora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué nos está hablando la palabra de Dios? Que va a llegar un momento en que todos los que están ¿en dónde? En los sepulcros van a escuchar la voz ¿de quién? De Dios. La pregunta es, si los que mueren están en el cielo o en el infierno, en el momento de morir, ¿cómo es que cuando va a llegar un momento que dice ahí que los que están en el sepulcro? Esto lo quiero aclarar por lo siguiente, porque resulta que nosotros sabemos de que hay una doctrina generalizada en el mundo cristiano que una persona cuando muere, pues si fue buena está ¿en dónde? En el cielo, pero si fue mala está ¿en dónde? En el infierno, o si está más o menos no tan malo, en el purgatorio, ¿cierto? Esa es la creencia, y es una creencia que podríamos decir que es generalizada. Son muy pocos los que creemos que los muertos realmente nada saben, ¿sí? Pero bueno, hoy lo que vamos a hablar es de la resurrección ¿de quiénes? De los santos. Y los 1000 años. Ahorita vamos a leer ahí mismo el capítulo 11, versículo 25 de San Juan. 11:25. Bueno. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien, Jesús está diciendo ¿qué cosa? Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté como muerto, vivirá. O sea, ¿cómo es posible que un muerto pueda creer en Jesús? ¿O a qué está refiriendo ahí? ¿Cómo es? Cuando estaba vivo. No, cuando estaba vivo. ¿Sí? Que cuando estaba vivo, pero creyó en quién, en Jesús, pero después murió, ¿qué pasó? ¿Va a qué? Va a vivir, ¿cierto? Es importante tener en cuenta esto porque, mira hermano, que la vida, hay que vivir la vida y hay que saberla ¿qué? Hay que saberla vivir, ¿cierto? Porque a veces nosotros pensamos que, o un dicho que es muy equivocado y que hay que disfrutar la vida, pero lo hacen de una manera ¿cómo? Equivocada, ¿cierto? Pero cuando Jesús dice el que cree en mí, no es una creencia teórica. Es una creencia ¿qué? Práctica, es decir, basada en una obediencia a sus ¿qué? A sus mandamientos, a eso se refiere. Entonces el que muera, entonces ¿qué va a pasar? Va a vivir. Ahorita ahí mismo volvámonos otra vez para el capítulo 5, pero vamos a leer el versículo 28 y 29. Dice la palabra de Dios. Bueno, otro puede leerlo. ¿Del mismo 5? Ajá. Dice. Léalo. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo de que no es bueno, acá dice no os maravilléis, allá dice no os ¿qué? Asombréis. No os maravilléis, porque vendrá la hora cuando todos los que están ¿en dónde? En los sepulcros oirán ¿qué cosa? Su voz. Y sigue diciendo, los que hicieron el bien a resurrección ¿de qué? De vida. Por eso yo les decía que mientras estemos en esta vida, tenemos que saber qué, vivir, porque miren que, como dice ahí, los que hicieron el bien a resurrección ¿de qué? De vida, más los que hicieron el mal a resurrección ¿de qué cosa? De condenación. Sin embargo, eso tiene un orden, ¿no? O sea, la resurrección no va a suceder todos a la misma vez, ¿cierto? Sino que va a haber un orden, ¿cierto? Cronológico, digámoslo así, ¿cierto? Vamos a mirar lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer el 15 y el 16.
Tesalonicenses 4. Ajá. Tesalonicenses Primera. primera. Ujú. Del 15 al 16. ¿Qué dice? Dice, esto decimos como palabra del Señor, que nosotros los vivos, los que quedamos para la venida del Señor, no nos anticiparemos a los que se durmieron. El 16. Pues el mismo Señor, a una orden, a la voz del arcángel, al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Primero el 14, el 15 dice que los que vayamos a quedar vivos para ese tiempo, no nos vamos a adelantar a quienes, a los que durmieron, es decir, no nos vamos a ir adelante ¿para dónde? Para el cielo, ¿sí? Porque ahí dice, porque sabemos que cuando el Señor venga con voz de arcángel, con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Ahora esto relacionémoslo con el texto anterior que leímos de San Juan 5:29, donde dice, y los que hicieron el bien a resurrección ¿de qué? De vida. Y los que hicieron el mal a resurrección. Entonces se ve que aquí hay un orden cronológico donde no todos van a resucitar a la vez. Porque lo primero que dice acá es que los muertos en Cristo van a resucitar ¿qué? Primero. Ahora, ¿qué pasa con los otros muertos? Miremos lo que dice Apocalipsis 25. Ujú. ¿20 qué? Sí. 5. Sí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien. Pero los otros muertos, o sea, cuando habla de los otros muertos es porque ya hablo de unos primeros muertos, ¿cierto? Que son los muertos ¿en quién? En Cristo, ya resucitaron. Pero acá dice, pero los otros muertos, está hablando lo de San Juan 5, mire que hace referencia a San Juan 5:29. Y los que hicieron el mal, a resurrección ¿de qué? De condenación, ya que dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron ¿cuántos años? 1000 años, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a pasar entonces? O sea, ¿cómo va a ser este proceso? ¿Cuándo es que inicia este periodo de los 1000 años? Yo les había dicho que íbamos a hablar hoy de la resurrección, pero también de los ¿qué? De los 1000 años. La pauta nos la da Primera Tesalonicenses, ya la leímos, no la vamos a leer más, 4:16, porque ya lo leímos, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo ¿qué? Venga, porque ahí dice que Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, desde que Cristo venga por segunda vez a la tierra, de ahí en adelante se comienzan a contar ¿cuántos años? 1000 años, para que vuelvan a resucitar ¿quiénes? O para que resuciten mejor los otros muertos. Esa referencia a los otros muertos se está haciendo referencia a los que murieron sin ¿quién? Sin Cristo. 1000 años más van a durar ahí, ¿cierto? Vamos a... ¿Cómo? Primera Tesalonicenses 4:16. Vamos a mirar lo que dice en Apocalipsis 19. Vamos a leer, ya le digo desde qué versículo, desde el 13 al 21. Bestia, una rompa. Bestia. Bestia no. 13, mire. 19, capítulo 19, versículo 13 al 21. Bestia. Vestido debe ser. Vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Para un momentico, para que lo entendamos mejor, leamos desde el 11. Hay un subtítulo que dice el jinete del caballo blanco. ¿Ese es el 19? El jinete Sí, viene capítulo verde. 19. Desde el Entonces 11. vi el cielo abierto y un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio los seguían.
en caballo blanco. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En sus vestidos y en sus muslos tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Derrota de la bestia. Y vi un ángel de pie en el sol, que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo: venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes y de poderosos, carne de caballos y jinetes, y carne de todos libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir el que montaba el caballo y a su ejército. Y la bestia que apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales, ante ella con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Muy bien, entonces aquí en esta parte que leímos está haciendo referencia a la segunda venida de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Aquí lo presenta, digamos, en un caballo, ¿qué? Blanco. Y presenta también a un ejército que viene también en caballos, ¿qué? Blanco. Un ejército le seguía. ¿Ese ejército es quién? Los ángeles, ¿cierto? Está hablando de la venida de Jesús. Pero también dice que tiene un nombre escrito que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, y su ropa estaba salpicada de ¿qué cosa? O teñida en sangre, ¿sí? Y bueno, y tiene un nombre que llama el Verbo de ¿quién? De Dios. Aquí hay una parte interesante donde dice que el 17 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de ¿quién? De Dios. Miren que en este capítulo habla de dos cenas, hermano. Ahí van a haber dos grandes cenas, y nosotros vamos a estar en alguna de esas cenas, hermano. ¿Ustedes sabían? La primera la encontramos en el versículo 9, donde dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas ¿de quién? De Dios. ¿A usted le gustaría estar en esa cena? Amén. ¿O quieren estar en esta otra? Verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Oigan pues, en pie en el sol. Y clamó a gran voz a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Y mire lo que dice: venid y congregaos a la gran cena de Dios. También es la cena de Dios. ¿A cuál de las dos cenas les gustaría? ¿A la del Cordero o a la de Dios? A las dos. ¿Ah? Dijo Pilar que a ¿A las las dos. dos? Solo puede pertenecer a una. No, a la del Cordero nomás. La cena del Cordero es una mesa pura donde hay frutas, granadas, uvas y muchos frutos de la tierra. Y la otra cena es A que ver. manda a las aves La a que coman cena a la todos la gente. los moradores de la tierra. La cena de la gente, exacto, sí. Los que mueran, sí. La cena Reyes, uno. reyes de capitán. Una es la comida que uno va a comer. En la primera cena, que es la del Cordero, la Biblia le llama como bienaventurados los que son llamados a esa cena, y son la cena del ¿quién? Del Cordero, ¿cierto? Pero en la otra cena, que también es la cena de Dios, dice para venir y congregar a la gran cena de Dios. ¿Los invitados quiénes son ahí? Los animales. Las aves de De rapiña. rapiña son los invitados. O sea, Los chulos, los cuervos, yo no sé qué otro animal de rapiña, los cuervos también creo que comen. Todos los animales de carroña, Y ¿sí? se hartan de comer la Ellos son los invitados a esa cena. Pero, ¿y qué tipo? ¿Y qué tipo de...? Vean, perdón. En la primera cena se va a comer ¿qué cosa? uvas, Frutas. O sea, todo lo del Edén, ¿cierto? Pero en esta cena, estas aves, ¿qué es lo que van a comer? Verso 18. Para que comáis carne de caballos y de reyes, carne
sus capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué no entendió ahí? No, sí, ya lo entendí. Es que no entendía ese versículo, pero ya lo escuché. Sí, muy bien. Aquí lo que está diciendo, hermano, es que cuando Cristo venga por segunda vez, primero van a resucitar los muertos en Cristo. El verso que leyó el hermano el versículo 14 del capítulo 4, versículo 14, no, el versículo 15, dice que los que hayamos quedado vivos, no precederemos a qué? A Los que durmieron. Pero una vez resuciten los muertos en Cristo, tanto los unos como los otros van a ser llevados ¿a dónde? Y los otros, los que queden, ¿qué van a pasar con ellos? El versículo 21 de Apocalipsis 19, ¿qué dice? El 21, Los que fueron el muertos con la espada. 19, ¿Y quién? ¿Qué pasó? Los que fueron muertos con la espada que salía de la boca. Y dice acá, y los demás, dice esta versión. Esta versión me dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, cuando Cristo venga, el que no está entre el grupo de los salvos, ¿va a caer qué? Muerto. ¿Cuántos? Ahí dice todos. Y dice acá, y los demás quiere decir el resto, que no fue salvo, esos demás van a caer como muertos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Ahí dice, y todas las aves se saciaron ¿de qué cosa? De las carnes de ellos. ¿Y por qué las aves? ¿Ustedes saben por qué? Pues porque si todos están muertos, ¿quién va a enterrar a quién, cierto? Todos están muertos. Entonces, esa es la gran cena de Dios que va a invitar a todas las aves del cielo, vengan y coman carne de reyes, capitanes, de niños, viejos, jóvenes, de todo el mundo. Una ¿cierto? pregunta, ¿ellos se los van a comer vivos o muertos? Muertos. Pues muertos porque por eso acá dice, amor. Por eso dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y, ahí sí dice, y todas las aves, claro, se lo comen es cuando están como pues muertos, ¿cierto? Que lo apague eso, si no ahorita sale. Sí, eso me los distrae a ustedes. Sea que por eso es cuando dice que cuando quedan muertos, que dice que hice lagare y salpiqué mis vestidos, ¿cierto? Ujú, Ahí es sí. cuando de todos, porque yo creo que todos van a morir de una vez. Ahí Ya, es. Yo creo que explotarán porque el pecado es así. Hermano, lo que pasa es que vean, cuando Cristo venga, cuando dice con la espada, ¿de cuál espada dice ahí? De mi boca. ¿Usted sabe cuál es esa espada? ¿Su palabra? La palabra de Dios. Porque la espada de Dios es más, dice Pablo, más cortante, que penetra hasta los... Y es una espada de doble filo, ¿sí? O esa espada te salva o esa espada te condena, ¿cierto? Pero cuando salga esto, y no solo con la palabra, sino también con el resplandor de qué cosa, de su venida, va a caer todo el mundo muerto, hermano. Por eso es que vean, yo les decía hace un momento, claro, nosotros siempre, eso es como cuando uno le dice, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos. ¿Quién dice que no? Pero ahora, ¿cuántos le quieren obedecer a Jesús? Ahí sí. ¿Sí ve? Hermano, tenemos que tener cuidado con eso. Porque si realmente nosotros queremos ir al cielo, queremos ser salvos, nosotros tenemos que, hacer lo que Dios nos pide, hermano. Dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Por eso es que hoy en día Satanás ha inventado cantidades de iglesias, hermano, donde no enseñan estas cosas, sino que le dicen, vengan todos que por gracia soy que salvos y no están en obligación de guardar ningún tipo de leyes, ¿cierto? Pero Jesús a ese tipo de iglesia le llama puertas anchas, ¿cierto? Pero su final va a ser ¿qué cosa? La perdición. Más el verdadero camino de Cristo es un camino donde se requiere mucha negación. Por ejemplo, hoy sábado, para el mundo secular es un día especial ¿de qué? De lucro, de trabajo, de diversión inclusive, ¿cierto? Hoy. Pero para el pueblo de Dios no, es un día de ¿qué cosa? De santidad, de consagración,
Sí ve, o sea, de reverencia, todo esto, sí ve. Este es un día. Pero cuando yo estoy habituado, digamos, a ese tipo de vida, la del mundo, pero quiero ahorita aceptar a Cristo porque quiero ser salvo, pues yo tengo que hacer un ¿qué? Un sacrificio. Tengo que dejar de ganar una plata que me iba a ganar ese sábado o dejar de asistir a una fiesta que es cierto, normalmente asistía. En fin, si eso se llama ¿qué cosa? Tomar su cruz y seguir a ¿quién? A Cristo. Tomó su cruz y sigan. No olvidemos que la cruz es símbolo de ¿qué cosa? De sacrificio. Bien, vamos ahorita a ubicarnos en el libro de Jeremías, capítulo 4, vamos a leer el versículo 25. ¿Cómo va a quedar la tierra entonces en ese momento? ¿Jeremías qué dijiste? Vamos a leer el capítulo 4, verso 23 al 26. Y otro, si quiere me busca Isaías 24:1. ¿Del 23? ¿Cómo? ¿Del 23? Jeremías 4. El de Jeremías 4, 4:1. 4, 23 al 26. Y el de Isaías 24:1. ¿Cuál va a leer? Isaías. ¿Isaías? 4:23. ¿Quién tiene Jeremías? Yo. Vamos, ¿ya todos están ubicados? Bueno, entonces léame primero Jeremías 4, 23 al 26. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaba y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había nombre. Y todas las y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil y era un desierto. Y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Muy bien, entonces mire lo que dice el profeta Jeremías. Dice que él miró tanto a la tierra y ¿qué encontró? Nada. Miró al cielo y ¿qué vio? Nada. No había luces, no habían ¿qué? Aves, no había nada. Es más, lo último por morir serían las aves del cielo, ¿cierto? Porque primero los seres humanos se alimentan y una vez ya no haya más que consumir, pues ellas también finalmente van a perecer. ¿Y qué dice Isaías 24:1? Mira, el Señor vacía la tierra y le deja desolada. Trastorna su superficie y esparce sus habitantes. Y sucederá lo mismo al sacerdote y al pueblo. Hasta el 1, solo hasta el 1, y después del 3 al 6. Ahí mismo, pero el versículo 3 hasta el 6. La tierra será del todo vacía y enteramente saqueada. El Señor ha pronunciado esta palabra. Se enlutó la tierra y se marchitó, enfermó, cayó el mundo, se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra se contaminó bajo sus habitantes, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Muy bien, entonces, bueno, en la primera nos dice que la tierra, el cielo, todo estaba oscuro, sin habitante ni nada. Acá dice que también va a destruir ¿qué cosa? La tierra la va a dejar como vacía, ¿sí? Pero también ahí explica por qué causa Dios va a hacer eso. ¿Y cuál es la causa? Dice, porque traspasaron ¿qué? Las leyes, falsearon el ¿qué? El pacto sempiterno, ¿sí? Por esa causa es que Dios le pone fin a este mundo. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le puso fin al mundo antediluviano? ¿Por qué causa lo hizo Dios? Porque el pensamiento del hombre de continuo era solamente ¿al qué? Al mal. Y todo era sangre, violencia y, en fin, maldad, ¿cierto? Así es de que dentro de toda esa humanidad solo había una persona que llamaba Noé, fiel, y por amor a ese fiel y también para conservar la especie humana y a los animales, ordenó que se construyera un arca para que ellos fueran ¿qué? Salvos, ¿cierto? Para ese tiempo va a pasar igual lo mismo, porque Jesús dijo lo siguiente,
que así como en los días de Noé va a ser la venida del Hijo del Hombre, va a pasar exactamente lo mismo. Y acá pues hoy en día vemos que el pacto de Dios, la ley de Dios ha sido ¿qué? Abolida. De hecho, los predicadores modernos predican de que la ley de Dios ya no hay que guardarla más, de que estamos salvos solo por la ¿qué? Por la gracia de Cristo, ¿cierto? Y eso le encanta al corazón carnal, que le digan eso, que no hay que guardar leyes, ¿cierto? Pero una vez termine el tiempo de gracia, pues se van a dar cuenta el chasco tan tremendo. Yo voy a leerles aquí una partecita del conflicto de los siglos, donde dice la desolación de la tierra. Dice lo siguiente: la venida de Cristo, a la venida de Cristo, dice acá, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vaciará la tierra y la hará desierta, al cual como un vaso boca abajo, dice acá, y dispersará a sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra, y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrazados los habitantes de la tierra. ¿Cierto? Esta es una parte para nosotros que reflexionar. Si uno se pusiera a pensar por un momento, solo por un momento, imaginémonos en este mundo solos, sin nadie más de habitantes, solo nosotros, y sin sol y sin luna ni nada, todo oscuro. ¿Qué sentirían o qué cree que sentiríamos nosotros? Miedo. Pues más que miedo, yo creo que pavor, Tristeza. nostalgia, tristeza y algo terrible. Yo creo que ¿cierto? no sé, esta mente no aguantaría. Pues si uno solo en una finca que sabe que hay gente, le da miedo. Ahora imagínese sabiendo que no hay nadie. Uh-huh. Es en ese estado en que Satanás va a quedar morando ¿con quién? Con todos sus ángeles contemplando la obra de ¿qué? De destrucción, ¿cierto? Pero, hermano, miremos, quiero aportar algo, qué pena. Pero miremos el hombre como, el enemigo como ha engañado al hombre incluso. Y hasta hoy en día lo tiene engañado. Porque según el hombre, aquí nos habla de que la tierra va a quedar totalmente vacía. Que incluso hasta el cielo va a quedar, ¿qué? Sin luz. Sin luz. Pero aún así los hombres que hicieron hace poco, hace como unas 3 semanas más o menos, según que mandaron una cápsula, ¿a dónde? A la luna. A la luna. Según, entre comillas, ¿no? Según. Y el hombre quiere ir ¿a dónde? Hasta la presencia de Dios y quiere llegar a vida. Lo que yo miraba en las noticias era que Rusia y China iban a hacer alianzas para poder llegar allá a otros lados donde no ha llegado especie humana. Pero si miramos, yo me ponía a pensar y a analizar. El hombre siempre ha querido hacer su voluntad por medio del enemigo, porque él fue expulsado de allá a la presencia de Dios. Enoc, si miramos, fue un hombre que caminó con Dios, creo que fueron 300 años, ¿cierto? Y Dios se lo llevó, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, sin ver muerte. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Miremos que el profeta Elías también fue un hombre, ¿sí? Él fue un hombre igual como nosotros, dice la palabra de Dios, que era un hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras, pero que oró a Dios, ¿cierto? Pero aún así miramos la grandeza y la misericordia de Dios. Se lo llevó al cielo también sin ver ¿qué? Muerte. ¿En un qué? En un carro de fuego, dice la palabra de Dios. Pero si miramos también, creo que en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, el versículo, creo que fue el 16, que decía que luego nosotros, los que quedamos, ¿cierto? Seremos arrebatados junto con ¿quiénes? Con los ángeles, pero también con los que resuciten, ¿cierto? Y aún así, Dios se los quiere llevar ¿para dónde? Para el reino de los cielos. Y el hombre quiere ir a su modo. Pero no hermano, lo que pasa es que va a pasar algo igual que cuando fueron a construir la Torre de Babel, ¿cierto? Ahorita el hombre no está pensando en una Torre de Babel ni nada de eso.
pero sí está pensando en salir de este planeta porque ellos sienten, hermano, los científicos, el mundo científico, hermano, es que el único que no estudia somos nosotros, desafortunadamente. Ellos, para hacer un pueblo por allá en la luna, pero ellos, aunque no sean del pueblo de Dios, ellos ya quieren prepararse y ubicarse en una parte donde, lo que pasa es que lógico, lo están haciendo de una manera muy equivocada porque Satanás los está engañando, ¿cierto? Ellos creen que con irse para la luna o para otro planeta, para Marte, ellos se van a escapar de la ira de ¿quién? De Dios. Pero hay un texto, no sé si usted me lo ayuda a buscar, donde dice Dios que si se subiera así sea la estrella, ya lo baja, ¿cierto? Fuera a la profundidad del mar, que allá lo saca. Ahora, ¿por qué Dios dijo eso de antemano? Porque Dios a futuro sabía de que el hombre iba a pensar en qué cosa, en esconderse de la presencia de Dios para evitar qué cosa, rendir cuentas. ¿Sí? Pero hermano, este universo para nosotros es un universo vasto, inmenso, infinito, grande, ¿sí? Pero para Dios nada se le escapa a su vista. Nada se le escapa a su vista, ¿cierto? Está como el cuento del muerto, cuando el muerto iba por la persona esa tarde y él sabía que la muerte iba a ir por él y todo dijo, pero yo qué hago, dónde me escondo, que la muerte viene esta noche por mí. Entonces dijo, no, pues para que me conozca la muerte me voy a calviar, y se calvió y se metió detrás de la puerta y vino la muerte, pero ¿dónde está que no? Pues para no perder el viaje me llevaré este calvo que está detrás de la puerta. Sí, ese ya la hemos escuchado, pero vamos a tratar de no hacer de eso un chiste, ¿yo? Y así porque está como el hombre, así está como usted que si el hombre se va para la luna a esconderse de Dios, pues allá va a llegar Dios. Sí, o sea, la venida de Cristo, hermano, es que Cristo no es que va a venir acá a pisar el suelo. Cristo va a llegar a cierta parte del espacio donde iluminará parte, inclusive incluyendo todo lo que haya a su alrededor. Y todo donde el hombre ha llegado con su ojo o con sus aparatos satelitales, todo eso será que destruido y purificado, porque pues esa es la idea, ¿no? Vamos a leer Apocalipsis 20. Vamos a leer del 1 al 3. Apocalipsis. En el año en que vino Tartán, Apocalipsis. No, Apocalipsis 21 al 3. 21 al 13. Sí. Hermanita, ¿y quiere leernos para que 20 nos colabore ahí? 1 al 3. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, entonces acá la palabra de Dios nos está hablando de un ángel que desciende del cielo con una ¿qué? Una gran cadena en la mano, y prendió ¿a quién? Al dragón. Ahí dice quién es el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero, hermano. Aquí nadie se salva. ¿Ustedes creen que nosotros no hemos sido engañados también por Satanás? Aquí todos hemos sido engañados por Satanás, ¿sí? Que por la gracia de Cristo Dios nos haya abierto los ojos y nos haya redimido de esos engaños es otra cosa, pero todo el mundo ha sido engañado ¿por quién? Por Satanás, ¿cierto? Y dice que lo ató ¿por cuánto tiempo? 1000 años. Por 1000 años. Y después de que se cumplan 1000 años, ahí sí debe ser desatado ¿por cuánto tiempo? Por un poco de tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera va a ser atado Satanás aquí en la tierra por 1000 años? Recuerda que yo les dije a ustedes, imagínense por un momento nosotros en este mundo oscuro, sin habitantes, sin animal, nada, solo, contemplando destrucción y tinieblas. Eso es algo terrible, ¿cierto? Pues esa es la morada ¿de quién? De Satanás. Mire lo que dice acá este libro, precioso libro, El conflicto de los siglos, nos dice: aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar a incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder.
le es del todo imposible seguir la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a ser la morada de Satanás por esos 1000 años? De esa manera es que va a quedar ¿cómo? Atado. O sea, una atadura de circunstancias porque ya no tiene a quien engañar. No puede irse para ningún Y lado. como dice acá, él se deleitaba en qué cosa, en engañar. Ni siquiera puede ir a otro mundo a qué, a engañar. Entonces está imposibilitado. Eso es como si metieran a una persona que está acostumbrada a estar en la calle y la encerraran por un tiempo determinado. Esa persona se desespera, ¿cierto? Y por donde se mueve en esta tierra no va a encontrar qué cosa, habitantes, ni siquiera animales va a tener. Todo va a ser muerto, ¿cierto? Eso lo leímos, que los demás fueron muertos por la espada que salía del que montaba el caballo. Yo creo que ahí va a reconocer la obra. Ahí va a reconocer a Dios. Ahí va a reconocer. No, él nunca va a reconocer, no. Porque mi tío leyó una vez en un que- libro que él cuando se inclinó porque le tocó, ¿no es cierto? Porque algo así dijo mi tío, porque él no se inclinó porque él quisiera inclinar. Es que mira, Porque ya fue como... ¿A él ni en esa circunstancia lo reconoce a él? No, no, o sea, no, es que él no es que no reconozca a Dios. A ver, lo que pasa es que pues Satanás sabe de hecho que hay un Dios, que era a quien él se deleitaba en alabar. Eso no, ese no es el problema. Santiago dice que los demonios creen también, pero tiemblan, ¿sí? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Cuál fue como el origen de esta guerra, de esta controversia de Satanás contra Dios, ¿sí? Fue que Satanás sintió envidia por Cristo, por el Hijo de Dios. Es más, Satanás no sintió envidia por Dios, sino ¿por quién? Por el Hijo de Dios. ¿Por qué por el Hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios ocupaba un lugar similar al de ¿quién? Al del Padre, ¿sí? Porque el hijo, pues, como los... Y Satanás quería hacer lo mismo, por eso es que hay una parte en el libro de Isaías que él decía en su corazón, seres semejante al Altísimo, o sea, estableceré mi trono a los lados del norte, junto a las estrellas, ¿sí? En fin, y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo, o sea, eso era lo que quería hacer Satanás, pero como eso no se le cumplió, ¿sí? Entonces él comenzó una guerra primera interna, porque él guerreaba contra sí mismo, porque era un poder terrible lo que él sentía ahí, y la solución era solo reconocer la supremacía de ¿quién? De Cristo, pero el orgullo no le permitió eso, ¿sí? Así es de que él hasta el último momento, él no va a querer reconocer a Cristo, como sí, aunque hay una parte en Apocalipsis donde, no solo Apocalipsis, creo que el libro de Romanos, donde dice Dios que ante Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es ¿quién? Es el Señor. A lo que yo voy es Eso que, es. o sea, Satanás reconocerá, él como quería reinar y gobernar, ¿cierto? Él reconocerá, digamos, el fruto de su trabajo, realmente donde hubiera gobernado, ¿cómo hubiese sido todo? O sea, quedaría en destrucción, desolación. O sea, finalmente yo digo que él verá los resultados de su trabajo. No digamos que, sino que digamos como que va a reconocer realmente él no era el gobernante que se necesitaba para este universo, porque mire los frutos de su trabajo. Eso es sencillo que hubiera pasado donde Satanás hubiera gobernado. De hecho, él ya ha gobernado este mundo, ¿no? Pues, Esos gobiernos tiranos que han habido, exacto. los gobiernos tiranos que han habido en el mundo, como Hitler y otros gobiernos, ¿sí? Haga de cuenta ver a Satanás personificado ahí. Exacto. Ese sería su gobierno, ¿sí? En fin, dice acá en esta parte de que después de los 1000 años debería de ser desatado ¿por cuánto? Por un poco de tiempo. Es decir, cuando Cristo regrese nuevamente por segunda vez, por tercera vez ya, Cristo va a resucitar ¿a quiénes? A los impíos. Porque hasta ahí los impíos todavía no han sido ¿qué? No han sido juzgados, o sea, no han recibido todavía la paga, ¿cierto? Vamos a mirar lo que dice en el libro Apocalipsis. No, pero bueno, Apocalipsis 21 y otro hermano me va a buscar Isaías 65. ¿Apocalipsis qué? 21. 21, otro hermano me va a buscar, Isaías 65.
Ese lo busco yo, hermano. Isaías 65. ¿Qué? Ya miramos, 17 al 25. Apocalipsis 21, ¿qué? No, 21 ahí. Esperemos ahí un momentico. Isaías, ¿qué era? 65, 17, 26. 25, perdón. 17 al 26, dijiste. No, al 25. Ah, Lea, hermana, primero Isaías, y ahí sí leemos Apocalipsis 21. Dice la palabra del Señor, del 17 al 25, ¿no? Ujú. Porque aquí yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis por siglos de siglos en las cosas que yo crío. Porque aquí que yo crío a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y alegraréme en Jerusalén y gozaréme en mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño de días ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito, y edificará casas y morará en ellas, plantará viñas y comerá el fruto de ellas. No edificará y otro morará, no plantará y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, no parirán para maldición, porque son simiente de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y será que antes que clamen responderé yo, aún estando ellos hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y a la serpiente el polvo será su comida. No afligirá ni hará mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Analice esa parte. Esos son promesas ¿para quiénes? Para los santos, o sea, los que resucitan por primera vez, de primera, ¿sí? Y los redimidos que no van a conocer la muerte. Esa es la porción. Miren que hay una promesa, es que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, dice ahí, no habrá ¿qué cosa? No habrá memoria, ¿sí? Sí, sí. pero ahí estaba hablando, era de Canaán terrenal, ¿cierto? No. Porque ahí dice, no parirán para maldición. A ver, lo que pasa es que, yo como les explico esta parte, se dice que esto tenía un contexto histórico, ¿sí? Que es que que si el pueblo conseguía, sí, digamos las expectativas de Dios, ¿cierto? Sí, que las mujeres no iban a parir hijos para maldición, que la edad de los hombres eran muchas, que el niño, o sea, la persona que muriera bien joven era por ahí de 100 años, en fin, ¿sí? Entonces hay como hay esa interpretación de que refería a esa parte, ¿sí? Pero en realidad esto tiene un enfoque más hacia la nueva tierra, al porvenir. Ya le explico por qué, porque es que ahí la hermana inició leyendo la parte donde dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá qué cosa. Entonces eso no se puede aplicar de ninguna manera a esa promesa que cuando llegaran a Canaán, no se aplica a eso, ¿sí? Se está aplicando más directamente es a la recompensa de los justos, de los que por la gracia de Cristo vivamos o cumplamos las expectativas de Dios para el porvenir, para lo que Dios nos tiene, que es nuevo cielo y nueva tierra. Y da una serie digamos, como una vislumbre de lo que va a suceder allí. Es que dice que primero no va a haber qué cosa, muerte, dolor. Dice que Dios traerá a Jerusalén alegría, porque eso así se llama la Nueva Jerusalén. Dice que el lobo va a comer pasto, o sea, no va a comer carne como ahorita. Eso nos da indicio de que en esa nueva tierra, por naturaleza, vamos a hacer qué cosa, vegetarianos. ¿Y usted sabe por qué razón? Porque existiría la muerte. Porque es que para comer carne se necesita un cuerpo muerto. Y si la muerte ya no va a existir más,
Sí ve que porque los lobos que por naturaleza son salvajes y son carnívoros, dice ahí que van a comer ¿qué cosa? Paja o pasto, ¿sí ve? La serpiente va a comer ¿qué cosa? Polvo. Ella, su maldición la acompañará hasta allá también. Y dice que la mujer, lo que pasa es que es ¿La serpiente se va a arrastrar allá también? Pues ahí dice que el alimento de la serpiente será el polvo. Y si es polvo, pues Puede ser como una lombriz, que la lombriz se come, vive de la tierra. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yo no me acuerdo. ¿cómo? Que la Es serpiente que va... hay una parte, creo que está ahí en el conflicto de los siglos, donde dice que Dios recreará nuevamente toda la tierra. Nuevo cielo y nueva tierra. Incluyendo los animales. Todos los animales ya no van a ser, los que habitaron la tierra, no, todos van a ser nuevos. Porque digamos, pues como por decirlo así, va a cambiar la mentalidad. Sí, o sea... Digamos, una serpiente ya no puede ser asquerosa y abominable ante los ojos. Y con veneno y nada de eso. Va a ser hermosa Sí, y agradable. agradable. Una mascota. Como antes, ¿no? Exacto, simplemente que Que pues va a ahí en caminar. Isaías dice que va a comer polvo, pero yo, o sea, los animales van a ser, como le digo, como deleitosos Transformados. hacia nuestra vista y nosotros vamos a... O sea, de pronto las serpientes son las que van a hacer el aseo. En la casa cuando hay polvo pasa la serpiente como una aspiradora. De pronto va a volar otra vez, pero igual va a seguir comiendo polvo. Sí, Bueno, no nos quedemos en esa parte, que eso, pues sí. Aquí lo que hay que resaltar es que eso es lo que Dios tiene preparado para quienes, para nosotros. para los salvos, ¿cierto? También dice que no habrá más allí niño que muera. Bueno, nada de eso va a pasar. ¿Qué más habla acá? Que valga la pena resaltar. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Hoy, ¿qué pasaría si hoy en día le metieran un cordero a un lobo? Se lo come. Lo come, pero acá va a haber el momento de que van a... como si fueran... No puede jugar con un tigre. Exactamente, todo eso, sí. Con un gato. Eso. Y el león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirá ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Es decir, no van a causar ningún tipo de daño. Eso es lo que está diciendo. O sea que acá nos está hablando sin duda alguna es de lo que, del porvenir, de lo que Dios tiene reservado para su pueblo, ¿cierto? Entonces, eso es la primera parte que quería que leyéramos, pues para mirar qué va a pasar después de los 1000 años, porque hablamos de la resurrección, ya sabemos que primero resucitan los muertos en Cristo, los justos en Cristo que no mueren también van a ir junto con los muertos en Cristo al cielo, y los demás van a ser muertos ¿con qué? Con la espada que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasó, hija? Y después de los 1000 años resucitan nuevamente los impíos. Pero cuando resucite el de los impíos va a pasar algo. Miremos lo que dice ahora sí Apocalipsis 21. Vamos a leer ese capítulo. ¿A todo? Leamos por ahora como hasta el... Lo que dice Pilar. Leamos hasta el 5. Y ahorita seguimos leyendo. Lea, mamita, si quieres, léame. Apocalipsis 21, no se nos duerme. Acá. Le va a tocar Ahí mira, ahí hay Biblia. Porque esto es lo que me está haciendo dar sueño. ¿Cuál era? El 21. Del 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo en esa primera parte? El 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y se acuerda de Isaías 65, 17, porque aquí yo crearé nuevo cielo y nueva tierra. Pero aquí el profeta ya ve el cumplimiento de la creación de ese nuevo cielo y de esa nueva tierra, ¿sí? Y habla de que, bueno, toda la santa ciudad, todo desciende y
no hay nada, no se va a recordar nada de lo que se hace, lo que se hacía anteriormente. Hay una parte donde dice el 4, dice, jugará Dios la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿A usted le gustaría vivir en un mundo de esos? Amén. ¿Sí? Bueno, en palabra, en teoría y en hechos. También. Pues, que así sea, claro, porque vuelvo y repito, hermano, nosotros en teoría todos queremos ser ¿qué? Todos queremos Salvos. ir al cielo, Pero hombre, pero en la vida real. en la práctica, ¿Qué estaban haciendo? ¿queremos hacer salvos? Sí. Vamos a seguir trabajando los sábados. Vamos a seguir quebrantando los mandamientos de Dios, pero con la esperanza de ser salvos. No, hermanos. Pele a Dios, hermano, que nos ayude, porque hay que hacer sacrificio, hermano. O como ustedes decían en la escuela sabática, tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad ¿de quién? De Dios, hermano. Gordo, como, Porque, ¿qué ibas a decir? como un ejemplo que ponía el pastor, que él decía, ponía una competencia. Y digamos que la competencia era el que llegara al final del año con más músculos, y se metían a un gimnasio. Y hubo uno que nunca fue al gimnasio, pero al último día quiso hacer todo el ejercicio que no hizo en todo el año. Y él decía, ¿creen ustedes que iba a tener los músculos para la competencia entrenando el último día? Es imposible. Imposible. Mire lo que dice el versículo 7 de ese mismo capítulo. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será ¿qué? Mi pueblo. Entonces, mi hijo. Sí. Entonces, acá está diciendo que el que venciere heredará ¿cuáles cosas? Todas. Las que está hablando de Apocalipsis. Todo eso que nos ha mostrado la Biblia, heredará todas las cosas. ¿Pero quién? El que venciere. ¿Vencer qué cosa? El Pecado, Hasta el fin. las tentaciones. Todo. Vencer la glotonería, vencer el hablar mal de las personas, vencer el orgullo, la vanidad, la vanagloria, en fin, tantas cosas, hermano, que hay que vencer, ¿cierto? Claro, tenemos que vencer es en el nombre de ¿quién? De Cristo, porque si nosotros no oramos, no estudiamos la Biblia, pues no tenemos poder para vencer. O lo que decía mi esposa, eso es como cuando alguien va a ir a una competencia o a Las Olimpiadas, una que competencia hacían de de peso, por lo menos, ¿sí? Saben que los que alzan peso, ellos tuvieron que pasar largos años preparándose para eso. Hermano, en la vida espiritual pasa lo mismo. Tenemos que desde ya comenzar a ejercitar ¿qué cosa? Nuestra fe, nuestra relación con Cristo. Todo esto, hermano. Y de esa manera nosotros vamos a comenzar a perder el gusto por las cosas de este mundo. ¿Sí? Ya nosotros como Enoc ya vamos a querer estar ¿con quién? Con Dios. Por eso dice que Enoc caminó con Dios 300 años y se lo llevó. Pues, ya no sé qué hace más acá si usted ya no se identifica con los del mundo. Vámonos, ¿sí? Así mismo pasa, ¿sí? Lo que pasa es que desafortunadamente nuestros ojos no han visto nada. Y para nosotros lo que vemos acá eso es lo máximo, ¿sí? Hay personas que, bueno, o quizás sabemos, bueno, yo no mucho porque yo estoy pensando ya más arriba que abajo. Sí, uno tiene que ser, sí. Pero uno siempre piensa como que en la tierra, digamos, tener casa, tener su buen carro, tener, sí, su buena finca, su buena comodidad, ¿cierto? Y eso, en ciertos sentidos, no es malo, ¿cierto? El problema sí es malo, ¿sabe en qué momento es? Cuando usted pone su esperanza en esas cosas. Y que Eso es lo malo. Y olvidarse de Dios. Porque ese es el peligro y eso es lo malo, hermano, pues porque esas cosas, para cuando llegue el tiempo, eso no nos va a salvar. No, y que la otra es que el corazón humano nunca se sacia. O sea, alcanza una cosa y quiere otra. Esa es la otra, hermano. Esta semana hablamos de eso, ¿cierto? De que el ser humano nunca se sacia de poder ni de dinero, ¿cierto? Quiere más. Y vemos de que por lo menos en el mundo en general, hay personas que ganan un mínimo y con eso se contentan, ¿cierto? Pero en su corazón dicen, si yo me ganara 2,
Ya con eso serías, y es pura mentira. No. Vemos personas que en este mundo están ganando 50 y 100 millones de pesos mensuales. Y sin embargo, Los senadores. miran cómo robar, como, sí, porque eso les parece que eso es suficiente. Libre, hermano. Yo Plata recuerdo- libre. Eso es plata libre porque mi esposo movilizó en un tiempo, le tocó hacerle una escolta a un congresista y a ellos la gasolina, ellos tienen Así es un subsidio que les dan. un chip, Mm. un chip y le asignan la bomba donde ellos tanquean y ponen el chip y la carga de la tanqueada llega al Congreso, bueno, al cobro y ellos no sacan del bolsillo para pagar No, ellos eso. no pagan nada de eso. A mi esposo le regaló un reguero de bonos para hacer mercado. Ellos no hacen mercado con la plata, o sea, todo eso es plata libre. Es lógico. Sin embargo, ¿qué día cuando el gobierno que tenemos ahora le sacó un decreto para bajar los salarios de ellos No, eso es terrible. de 16 millones? Uno de ellos dijo que con 32 millones que le quedaba, él no vivía con eso. ¿Cómo no vas a hacer Santo eso? cielo. No le alcanzaba. Sin embargo, sí les parece que un pobre tenga que vivir con millón y pucho, porque ni siquiera 2 millones, eso se le hizo un escándalo, ¿sí? Entonces, sí, hermano, el corazón del hombre, ¿cómo es? Es malo, es insaciable, o sea, en cuanto a plata y poder, no se sacían, ¿sí? Claro, sí. Por eso es que dicen vean. que no pueden vivir con 16 millones, entonces, ¿cómo vive la gente con 2 millones? No, con 16 no, con 32. Entonces, mira, Están haciendo eso, bajarles el sueldo y no han podido. a ver, entonces mira, yo a lo que voy es que cuando nosotros ponemos la esperanza en las cosas terrenas, no está mal, vuelvo y repito, ¿sí? Que una persona Lo que pasa tenga es que la aspiración, prioridad, pero si está uno tiene que mal, tener la prioridad es en las cosas de Dios. Que el Señor le provee a uno de pronto para comprar eso, qué bendición, pero en eso no tiene uno que esperanzar su vida. Ay, no, mejor dicho, dedicarle uno tiempo y salud de pronto a comprar un regalo de cosas que uno, ¿para qué? no, y no el solo, Señor le provee. hermano, no solo es eso, que hay personas que por conseguir eso violan los mandamientos de Dios el sábado. Porque les parece que dejar de elaborar un sábado, eso es una pérdida, ¿cierto? Hermano, y es que el Señor es tan Y Dios hermoso que es Él dio fiel. la promesa, porque Él dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vendrán por añadiduras. ¿Qué es el resto de cosas? El resto de cosas es todo lo que uno necesite. Exactamente. Entonces eso, pero resulta que como el corazón del hombre, ¿cómo es? Perverso. La Biblia dice engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, hermana, eso es lo que nosotros creemos, ¿sí? Y en la teoría eso es lo que decimos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo... Pero en la práctica, ¿se está llevando a cabo eso? ¿Sí? A eso es que yo voy, ¿sí? Porque a veces Dios nos priva de muchas cosas de esto. ¿Por qué ¿Sabe cree? que nosotros nos vamos a Hermano, librar de- ¿usted cree que a Dios le agrada vernos jodidos? No. No. Pero yo sé bien porque yo, por lo menos esta quincena, no gano mucho allá, pero esta semana mi cuñado ya lleva meses sin trabajar, entonces yo creo que no reciba de él lo que él me da. Y anoche hice la cuenta, saqué el diezmo, saqué la ofrenda, saqué lo de la tarjeta que era harto, y me quedó un poquito. Y Pero le dije, quedó. Dios es fiel, pero me quedó algo. Le quedó, sí. Bueno, yo a lo que voy es de que El Señor es hermoso. Dios nos conoce porque Él es el único que conoce nuestro corazón. Y muchas veces por evitarnos un problema o la pérdida de nuestra propia alma espiritual, nuestra alma, nos cohíbe de conseguir tantas cosas que Él quisiera dárnosla, pero no la da por qué cosa. No sabemos administrar. Porque sabe que eso puede ser un motivo para nosotros, ¿qué? Desviarnos o poner nuestros afectos a las cosas de este mundo, ¿sí? Entonces a veces Dios nos da lo necesario para que vivamos y ya, ¿cierto? Porque Dios lo que quiere es darnos algo mejor que eso. Y yo les decía hace un momento, nosotros no hemos visto nada, pero si nosotros con los ojos de la fe pudiéramos ver lo que Dios nos tiene preparado, hermano, es algo indescriptible. Solo el Apocalipsis 21, ahí nos da detalles lo que va a ser la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la vida, no va a haber llanto, dolor ni clamor, no va a haber vejez, no va a haber enfermedad. Hermano, el hombre más rico de este mundo no puede darse ese privilegio, ¿sí? Porque esto Dios nos lo da solamente gratuitamente. ¿A quienes? A los que por la fe lo hayamos aceptado, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer por ahora?
disfrutemos las cosas que nos ha dado Dios, ¿cierto? Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, como dice 1 Corintios 10:30, el 31, por ahí. Que todo aquello que hagamos, que sea para la honra y gloria de ¿quién? Amén. De Dios. ¿Ibas a decir algo, amor? Que vi el testimonio de un señor que se fue para el campo y se fue con su familia para el campo y él tenía lo básico para vivir allá en esa finca. Era una finca humilde. Sí. O sea, era muy humilde. Era bien humilde. Y él decía, es que el problema es que la mentalidad del ser humano ha cambiado. Que si no tengo esto no soy feliz, que si no tengo aquello no soy feliz. Pero si uno vive con lo necesario y vive feliz, no necesita nada más. Y él decía, yo acá no tengo un salario, un cheque, nada de eso, pero vivo feliz con mi familia. Y usted veía las cosas y era como uno decir, pudiera vivir mejor, ¿cierto? Pero él se sentía viviendo bien en la condición en la que estaba. Vamos a leer esta parte y ya termino el fin del conflicto, en esta parte donde dice, al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta su gran ejército innumerable como la arena del mar. Qué contraste que entre ellos y los que resucitan en la primera resurrección. Los justos están revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Vamos a parar un momentico ahí. Miren el contraste. ¿Qué va a pasar cuando Cristo regrese ya? No por segunda vez, por tercera vez. Dice que lo acompaña todos los redimidos y una innumerable hueste de ángeles, ¿cierto? Y Él va a mandar a que los impíos resuciten, ¿cierto? ¿Se acuerda que en Apocalipsis 20 hay una parte donde dice que Satanás, después de los 1000 años, será suelto de su prisión por un poco de tiempo? De esa manera es que Satanás va a ser suelto de su prisión. Es decir, cuando resucite nuevamente, que aquí dice que son como la arena del mar, innumerables los perdidos, pues Satanás va a volver a engañarlos, a decirle que él fue el que los ¿qué? De esa manera es que va a ser suelto de su prisión, va a volver a tener a quien engañar, ¿cierto? Pero dice que aquí hay un contraste terrible entre los justos, que van a estar como viejos, viejitos, arrugaditos, no dice, revestidos de juventud inmortal, y en contraste con otros que llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. O sea, como descendieron al sepulcro, así van a resucitar. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelve para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz, la hueste de los impíos exclaman, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. No es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas tales como en ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra ellos, ¿cierto? Entonces miremos que cuando ellos ven, miren que los impíos van a tener como el privilegio de ver ¿a quién? A Jesús con la Nueva Jerusalén y todos los redimidos. ¿Y qué van a decir ellos? Bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor. Pero dice acá que no lo hacen porque estén arrepentidos, sino que es una verdad que sale de sus labios, ¿cierto? Pero dice que su enemistad contra Dios sigue ahí intacta y que de nada les serviría volverles a dar otro tiempo de gracia porque lo van a emplear como en el primer tiempo, ¿cierto?
Dice acá, Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección y de donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice, vendrá Jehová a mi Dios y con él todos los santos, y afirmarás en sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está frente de Jerusalén a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por el medio, haciendo un muy grande valle. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles entrarán en la santa ciudad. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí para terminar el tema, pero los invito a que ustedes concluyan leyendo ese capítulo. Es muy interesante. El capítulo es el 21. El fin del conflicto. Ese es el 43 del conflicto de los siglos, ¿sí? Y aquí muestra de que Cristo, los redimidos y sus ángeles le entrarán ¿a dónde? A la nueva Jerusalén, ¿cierto? Y cuando ya asiente esa nueva Jerusalén en ese gran valle que dice que va a ser muy grande, en el Monte de los Olivos, ahí el libro sigue relatando de que los impíos, mientras tanto, están afuera. Satanás a la cabeza los formará para que inventen toda clase de armamento y les dice a ellos que esa ciudad es fácil de tomarla, ¿sí? Y en fin, ya ahí le narra todo lo que va a pasar durante ese corto periodo, no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero debe ser un tiempo suficiente para ellos poder inventar armas y en fin. No, ¿sí? Pueden engañarnos. Pues ya ahí están engañados. Pero lo que pasa es que cuando ya marchan hacia la ciudad para tomarla, que es lo que Apocalipsis 20 dice, que rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, pues aquí da más detalles, ¿cierto? Cómo va a ser ese proceso, ¿cierto? Y es cuando hay toda rodilla, incluyendo la de Satanás, tendrá que arrodillarse ante la majestad de Cristo y confesarán que Jesucristo es el Señor. Amén. Yo los invito, hermanos, a que por la gracia de Cristo, hermano, hagamos un pacto con Dios, un pacto de sacrificio, un pacto de obediencia a los mandamientos de Dios, y pedirle a Dios que nos ayude a no distraernos de las cosas de este mundo, hermano. En este mundo hay mucha distracción. Esto que ustedes ven, todo esto son ¿qué cosa? Distracciones, hermano, pero si nosotros lo usamos bien, es una bendición, ¿sí, Berto? Qué bonito, hermanos, que así como estamos hoy acá reunidos, podamos estar en el reino de los cielos. No solo nosotros, sino también quienes más, que no están acá, nuestras familias, ¿cierto? Que puedan estar allá, podamos estar allá, ¿cierto? Porque el dolor ha de ser cuando uno se cumpla los 1000 años y que no vea a la familia, ¿no? Sí. Ese tiene que ser el dolor. Eso va a ser un dolor terrible. No sé si uno lo sentirá o yo no sé, ya quedará así. Lo que pasa es que ahí es cuando... Sí duele, claro. Sí, por supuesto. Eso tiene que ser muy duro. Hermano, que Dios nos ayude. Amén. Que no olvidemos que estamos viviendo a la víspera de qué cosa. De este tiempo, hermano. No dejemos de velar, no dejemos de orar, no dejemos de estudiar la palabra de Dios, no dejemos de meditar, hermanos. Sí, bueno, mire que la meditación es buena, es satisfactoria uno meditar en lo que viene, ¿sí? Yo sé que, bueno, acá muchos, sobre todo los jóvenes, tienen muchas aspiraciones, deseos, ¿sí? Estudiar, prepararse, hermano. Pero, hermano, yo solo les digo algo, hermanos. Eso no está mal. Si hoy sábado están ¿en dónde? Acá. ¿Cierto? Si hoy sábado nosotros estamos, sacrificando cosas que teníamos que sacrificar, hermano, pero no lo hicimos, ¿cierto? Eso está bien, hermano, ¿sí? Pero está mal, hermano, cuando ya nosotros dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de honrar a Dios, dejamos de orar, en fin, nosotros lentamente nos estamos apartando, hermanos, ¿sí? Y lo verdadero, que es la salvación de nuestras almas, lo estamos dejando a un lado, ¿sí? El problema es que no sabemos si nosotros, cuando llegue lo duro, pues qué va a pasar con esa situación, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Si la vamos a poder pasar o no, porque si ahorita, hermano, nosotros fácilmente nos alejamos de los caminos de Dios,
¿qué irá a pasar cuando llegue lo duro? ¿Cierto? Esperemos que, hermano, el Espíritu Santo de Dios sea obrando en la mente de nuestros hijos, de nuestras familias, y que les haga entender esa parte, ¿cierto? Y que de esa manera podamos tener la esperanza más grande, que es no solo la salvación de nuestra propia alma, sino la salvación de nuestros seres queridos, hermanos. Amén. Dios nos bendiga, vamos a orar y finalizamos con el himno 185 nuevamente. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, por tu grande bondad, por tu grande amor y misericordia, porque en esta hora, Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra. Tú nos has hablado, Señor, acerca de los que han muerto en Cristo, Señor, tienen la esperanza de resucitar de primeras. Pero también, Señor, los que no hayamos muerto por tu gracia divina, seremos transformados, Señor, para junto con los resucitados en Cristo, Señor, por estar con Cristo en el reino de los cielos. Por otro lado, Señor, también nos ha mostrado, Señor, que los demás, los que no han aceptado a Cristo, serán muertos con el espíritu que sale de la boca de Dios, con la espada de su boca. Padre amado, ten pie de misericordia de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijitos, de nuestras familias aquí representadas, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiando a cada alma, ayudándonos, Señor, y guiándonos al arrepentimiento y a una obediencia absoluta a tu santa palabra, Señor. No permita, Señor, que las cosas de este mundo nos distraigan de lo verdadero, Señor, que es la salvación de nuestras almas. Bendícenos conforme a tu voluntad y ayúdanos cada día, como dice tu palabra, versículo 17 de Apocalipsis 19, el que venciere heredará todas las cosas, y tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tus hijos. Gracias, Señor, por esta promesa. Ayúdanos porque somos flacos, somos débiles, pero queremos por fe en Cristo Jesús, Señor, poder hallar gracia ante tus ojos para obedecer tu palabra, Señor. Bendícenos durante este resto de tarde, bendice a tu iglesia en el mundo entero, y que tu Santo Espíritu sea reavivando tu pueblo y ayudándole, Señor, también a tomar decisiones para la vida eterna. Acompáñanos durante este resto de día, bendice el alimento físico que tú nos has traído, Señor, y concédenos poder reverenciarte en este tu santo día y todos los días de nuestra vida. En el santo y precioso nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén. 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 Ya estamos todos. ¿Feliz sábado qué? ¿Qué? ¿Qué? Qué duro, sin pena.